Es el momento de dígame, licenciada, la columna de Alicia Montón. Estábamos hablando fuera de aire de los precios de las bodegas. Hay que dejar en algunas bodegas solamente obtener las dos opciones. Uno de 80.000 pasos y otro moderado, rico, simple, 3 pasos. Sí, tal cual. Me parece que hay que ir por ese lado. Así que bien. Pero presentá por favor a tu invitada estable, sería. Invitada esa, ¿no? estable, nos encantó ese término, la invitada estable, la licenciada María Estela Om, que nos ha hablado de cosas muy interesantes sobre los vínculos y hoy vamos a hablar de cómo nos vinculamos, o sea, vamos a seguir profundizando un poco el tema de vínculos. Así que bueno, buenas noches Estela y bueno, un placer para nosotros tenerte acá y escucharte. Hola, ¿cómo va a todos y todas? Un ¿Puedo placer arrancar yo para con mí. una pregunta? Pregúntale a la licenciada, Bien. por favor. Licenciada, ¿tiene algún sustento científico el término tóxico, una pareja tóxica? ¿O es nada, un invento así muy de las redes o de psicólogos medio light? Escúchame, veámosle la cara a Estela, por favor. Con la cara no dijo todo. ¿No? Aparte dijo, Se refiere en realidad eso a una... Es como un término generalizador para explicar una pareja que en vez de crecer juntos se asfixian, se subsumen, se dañan, como una palabra que generalizaría muchísimas dificultades, problemas y demás de pareja, pero no es un término que se utilice especificando nada. Bien. Cualquier trastorno de pareja uno podría decir que es tóxico. O como que una persona es tóxica. ¿Qué sé yo que es una persona tóxica? No lo sé todavía. A mí me pueden resultar tóxicas, bueno, las personas tóxicas por ahí, pues las personas quiere decir que son pesadas, que la sensación con ellas perturba, que en vez de hacerte, no necesariamente para hablar trivialidades, pero que una persona que es densa, que tira mala onda, que bajonea, que en vez de aportar a que vos puedas confiar, te tira, bueno, podríamos decir que es una persona tóxica, pero no es un término técnico, Bien, digamos. perfecto. Engloba. Pero en lo coloquial se entiende más o En menos. lo coloquial se entiende y es frecuente. Sí, es frecuente. Yo me acuerdo de un tuit que decía, un psicoanalista decía, bueno, dice que ya veo que muchos colegas que respeto lo usan, ya otra batalla perdida, dice. se le fue el respeto. Sí, Muchos sí. colegas que respetaba lo usan. Porque, Como la dice histeria Estela, cuando que se es empezó a hacer tóxica, ¿no? popular. El uso. Claro, hay muchos términos que en lo que pasa eso. Bueno, Sí. el psicoanálisis va tomando muchísimos términos de la psiquiatría. Ah, Y bueno, y después, en un país como el nuestro, ampliamente psicologizado, Sí. pasan a ser parte De lo coloquial. de lo coloquial. Entonces, para decir que alguien es un jodido, dicen es un psicópata. ¿Me entendés? O qué sé yo, o si una mujer o un varón salió con una persona y no le dio bolilla, dice es un fóbico. ¿Me entendés? Bueno, qué sé yo, por atribuir diagnóstico podemos revolearlos, Tal cual. pero Pero no bueno, es así. no es así. dale Bueno, vos. pero no, vamos a dejarla a ella, no yo. Así que arrancá como tenías pensado. Te Yo sacamos nunca un tengo- poquito de contexto con yo el nu- tóxico, pero yo- bueno, vamos. Yo nunca tengo demasiado pensado. Sí, lo que me parecía importante es que si vamos a hablar de vínculos, primero definamos qué es para nosotros, o por lo menos en la concepción que yo sigo, qué es un vínculo. Bien. Voy a empezar para definir los distintos tipos de encuentros entre sujetos. En principio, el sujeto no deviene sujeto sin un otro. O sea, sin un vínculo temprano, no deviene sujeto. En cualquier teoría. O sea, sin un adulto asistente, no deviene sujeto. O sea que de entrada el vínculo es constitutivo del sujeto.
Pero vamos a diferenciar porque lo que queremos ver es nuestra cultura actual, cómo se dan, cuáles son las dificultades. Entonces vamos a diferenciar qué es interactuar, qué es relacionarse y qué es un vínculo. O sea Me que gusta. podríamos decir ya que hay diferencias entre interacción, entre una relación y entre un vínculo. Exactamente. Bien. A ver, ¿se les ocurre algo? Y interacción puede ser, lo llevo directamente a la cuestión de las redes y de internet, de contestar un mensaje, es una interacción, un ida y vuelta en una pregunta-respuesta o un aporte que uno puede hacer. Después, no sé si vínculo o relación, ¿cuál es más fuerte? Para mí, vínculo. ¿Para vos vínculo? Sí, porque vos te relacionás con distintas personas, un jefe, un Sí, amigo. Vínculo. Y el vínculo ya hay una cuestión afectiva para mí. No sé, capaz que estoy diciendo pavadas. No, de ninguna manera. Y la interacción, no sé, puede ser ni siquiera redes sociales. Te preguntaron, pasa por acá este colectivo. Claro, esa es la interacción. Bien, El esa es verdulero. una interacción. Vas al Ya está vendedor y claro. le preguntas cuánto cuesta el kilo de Claro, el papas. Es una verdulero. interacción. Interacción, totalmente. Es una interacción. Puede ser más o menos frecuente, si tal vez vas muy seguido al mismo verdulero, Claro. le preguntas muchas veces lo mismo, pero o distintas verduras o distintas cosas. Pero no Y podríamos pensar ahí, no sé, que Ya tengo una el relación vínculo- con el verdulero. Porque compro siempre al mismo verdulero. Eso es otra cosa. Una relación profesional. que- Eso que ya es el el vínculo, lo que estás pensando vos. El vínculo tiene que ver con la relación que tengas. Depende de la relación, vas a tener la clase de vínculo. Primero, la clase de vínculo, sí, pero primero definamos que es vínculo en diferencia con relación. Interactuar, Dale, a ver. estamos de acuerdo Sí. con Bien, que esa fue la más fácil. es esporádico. Esa la no hay, probamos. no hay un compromiso, básicamente no hay ningún compromiso afectivo. Bien. La relación puede ser con frecuencia. Miro acá y no las miro a ustedes. No, pero ahora Puede ser con frecuencia, con proximidad física, pero la diferencia, y sobre todo desde lo que se considera, aparte desde todas las teorías del desarrollo de la intersubjetividad, es que no llegan el otro no incide en la conformación de la subjetividad. No hay un no hay un espacio psíquico entre los dos. Puede ser una relación... en la relación, no en, En la el vínculo. relación. En la relación. En la relación. Ajá. Pueden estar viviendo juntos, ser una pareja, ser una madre y un hijo, ser una familia, pero no hay un entre lo planteo como algo que se construye acá en el medio entre uno o varios sujetos y que lo que el otro hace, dice y entre los que los dos hacen en las interacciones van cambiando la subjetividad, entendiendo que la subjetividad se construye con otros. ¿Cómo nos transformamos con el otro? Cómo sería, nos ¿no? transformamos con el otro. Pero esa transformación, ahí, para que haya transformación, ya se habla de vínculo. Si no hay vínculo, puede ser una relación, pero dos personas que están conviviendo juntas, pero no inciden una sobre la construcción de la subjetividad del otro. Qué Bien. interesante. O sea, no es o vínculo de pareja o relación de pareja, sino que depende de cómo interactúan, cómo se relacionan. ¿Cómo se dan? Cómo ¿Cómo claro. se da Ujú. eso? Las implicancias. Las implicancias y demás. Ujú, qué interesante. Perdón, podemos decir que estamos, siempre ya sé que generalizar es complicado, pero que estamos en una época de muchas relaciones y pocos vínculos. Absolutamente. Totalmente. Qué claro. bien que estuvo. Ay, le encanta, le encanta. Es Y uno- me encanta que Estela diga Vas a tener absolutamente. que traer stickers de estrellitas que se las vas pegando y Sí, se va a pegando. sentir re feliz. Cada uno así como en... Ahí, tuc, en la frente. Como en McDonald's, el empleado del año, El empleado del de mes, la él es el semana, conductor, Ay, es el tiene alumno que- perfecto. el empleado de la Exceso de validación. Y se pone contento. Bueno, vamos. dale. me tira aquello. Bueno, pero pará, es real la pregunta de Gustavo. Pero qué interesante esto de que nos relacionamos, pero no nos vinculamos, digamos, ¿no? En principio yo diría que yo no...
no dejaría ningún... Porque, por ejemplo, me planteaba un grupo de salidas. ¿Qué es? Un grupo de salidas más o menos estable. Uno no puede, tal vez no lo puede generalizar, tal vez en ese vínculo hay 2 personas que tienen más relación que con el resto y demás. Pero es un sostén, o sea, el espacio de contacto con un otro siempre aporta. Hasta aún el verdulero. Hay un amigo mío, muy querido hasta ahora, que por motivos de la dictadura tuvo que estar en varios países y demás, y él decía, uno es de un lugar cuando el mozo lo saluda a la mañana. O sea que hay un reconocimiento, y por algo aún en las grandes ciudades se tiende a ir a los mismos lugares a comer, porque se busca algún reconocimiento. En una sociedad que esto cuesta. Casi todos los autores que escriben sobre esto, bueno, Bull-Johann, Agamben, todos son, después hay una escuela argentina, pero ellos hablan también de la dificultad del vínculo, por ejemplo, Bull-Johann, por una sociedad del cansancio, por una, que es uno de los libros más conocidos un libro de él. muy conocido. Pero él habla de otro sujeto que no es el nuestro, para ver qué dificultades tenemos nosotros respecto de ellos. ¿El nuestro te referís al lugar de residencia de cada uno? Argentina. Pongo Argentina respecto a Europa. Los otros días me encuentro con una chica alemana que se ha venido a vivir a la Argentina hace 12 años, se vino con un novio que luego se distanciaron, ella quedó sola, vivían en la montaña, sin ningún apoyo, no conocía a nadie, se vino con ese novio, qué sé yo, y nada más, y terminó con ese novio y no tenía ninguna red de contención. Pero ella me contaba que ella no, aún en ese momento, no volvía a Alemania, porque en Alemania, y ahí uno piensa, Bull-Johann nació en Corea, pero se formó en la Alemania, o sea, para ver otro modo, y es distinto cuando uno lo lee a cuando una coetánea, no es coetánea, era más joven que yo, pero decía, en Alemania uno solo existe por lo que produce. Tanto valés por lo que producís. Tanto valés por el puesto que tenés. No hay nada más. Como ser humano no existís. Valés por eso. Me decía, una vez una amiga me llamó para encontrarnos y me dijo a 1 mes y 10 días. No sé si estoy viva. No Ese sujeto avasallado por esa exigencia del consumo y demás, no es nuestro sujeto. Un obrero en Buenos Aires, un trabajador en Buenos Aires, piensen que tiene 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, 8 horas atendiendo un supermercado. No es ni por el valor del trabajo, es un trabajo con que no llega a fin de mes, 14 horas afuera de la casa. Bueno, ese es un sujeto que no se vincula, no porque esté exigido a una producción extrema o a una valoración extrema del rendimiento. No es porque, como puede ser en Canadá, que faltar es una deshonra, no, son otros valores. No puede vincularse porque cuando llega a su casa, lo único que quiere es dormir. Si es que le alcanza, quiero decirte. Y con la presión que tiene presiones económicas. Entonces, tratemos de centrarnos más en nuestras sociedades, que si bien hay una exigencia y un tiempo que nos devora para construir vínculos, porque los vínculos son una construcción, no se dan solos.
Tiene que haber... pará, hay otra ¿qué vez, me otra señalás vez, vos? hacer como la ¿Viste? semana No le doy la crédito a lo Marco, porque no quiere construir, no quiere trabajar. Me parece que, claro, el otro día también estaba hablando, no, estaba leyendo algo y decía, bueno, tal vez las relaciones se dan con una relativa facilidad. ¿No? Vos te juntás con una chica, con un chico, no sé qué, y el otro gusta de vos gustás de él y qué sé yo. Pero ahí, llevándolo a los conceptos que acabo de incorporar con vos, Estela, es lo difícil es crear vínculos. O sea, las relaciones están más o menos facilitadas por todo, por las redes, por el mundo en el que vivimos, porque no todo es tan formal. Pero después, ya está, vos gustás de mí, yo gusto de vos, qué bueno, yo estoy contento, mi narcisismo, no sé, o mi ego está contento. Pero después, ¿qué hacemos con eso? O tal vez no hay que hacer nada. No, bueno, si querés vincularte, ahí está. Depende hasta dónde querés Vincularte. llegar. de Claro, cualquier Si querés que todo manera. siga bien. No, puede Ahí seguir está, bien. mirá, Puede mirá, seguir es bien buena, en términos- es muy buena la intervención del Max. O sea, No, pero digamos, puede seguir bien cuando en te términos de vinculás relación. empiezan a aparecer los problemas. En las relaciones es más difícil que aparezcan los problemas. Por supuesto. A mayor distancia, es muy raro que yo con el verdulero tenga problemas. Salvo que me quiera cobrar más de papas. Depende. Salvo- Si a una papa podría, no hacemos problema. Salvo que me quiera... O sea, Tenés cara que te peleas con el verdulero. Yo peleo con el Amal- verdulero totalmente. No, con esto, por favor, no se entienda que en el verdulero estoy poniendo una figura No, peyorativa. Estoy no, poniendo, entiendo por como la favor, relación una ocasional una de- relación tipo de ocasional, relación, es ¿no? una Totalmente. relación donde él quiere venderme las papas y yo quiero comprar papas, nada más. Dame la papa. Pero te quieres estafar con la papa y ahí, No, basta. y ahí, bueno. Sin vínculos. Sin vínculo, no hay No, vínculo. no se vaya a entender que en esto hay... Puedo No, tener, qué sé yo... Podría ser con un bibliotecario, podría ser. Exactamente, Claro, o podría Frecuentísimo. ser, qué sé yo, con un docente universitario Claro, con sí. 3 doctorados y uno tiene una charla y de ahí no pasa. Ahora, Totalmente. si esa charla, ahí vamos a otro punto, suponte que esa charla deja una marca. Ahí empezamos a hablar de otra cosa. Esa charla despertó algo. No se va a llegar a constituir, puede llegar a constituir un vínculo si continuara, pero hay algo en el orden de la subjetividad que cambia. Entonces, ese momento, eso desde otros lugares se llama acontecimiento, algo que sucede que no era esperado, pero que dejó marca. En cambio, pueden haber relaciones que se ven, se juntan, a veces reuniones Y no que dejan marca. y no dejan marca. Olvidables. De cualquier manera, no estoy diciendo que sean menospreciables. Bueno, hay alguien que le podrá gustar estar todo el tiempo en esas reuniones. Por ahí tiene que ver con cómo uno construye o piensa su vida. Pero hay muchas reuniones que todos sabemos que te fuiste de la reunión exactamente Igual de como llegaste. Igual que como igual llegaste. que como llegaste. Y tengo una pregunta, Estela. ¿Qué pensás hoy en esto que decimos que quizás hoy nos es más fácil relacionarnos que vincularnos? ¿Qué pensás que cambió o cuál pensás que es el obstáculo para que realmente no nos vinculemos y nos sea más, no sé si más fácil o nos quedemos en la relación? Porque quizás es más simple relacionarse, pero ¿por qué en otra época quizás nos vinculamos más y ahora quedamos más estancados en la relación, ¿no? Y no llegamos a vincularnos. Y por el amigo. Claro, por gente como él, ¿no? A ver, este es una sociedad que estamos fluctuando entre un individualismo extremo. Si ustedes miren siempre son muy enriquecedoras analizar las propagandas, por ejemplo, porque van mostrando lo que el marketing va estudiando que la sociedad quiere en ese momento, o al revés, o le va imponiendo a la sociedad lo que requieren que la sociedad consuma. Esto de me levanto, estoy tranquilo, estoy solo, tengo una cama de cuatro piezas, ¿cómo se llaman? Palazas, me visto, salgo, voy, hago lo que quiero, me gasto el dinero, compro, vendo, qué sé yo. Obviamente que esta tendencia al individualismo es
propio no es algo no es algo que surja de cada sujeto, es el sistema que lleva esto, porque es un sistema donde vos sos lo que producís, no se piensa en colectivo, piensen desde lo que era la mitad del siglo XX, finales del siglo XX, todos los autores en donde uno pensaba que se construía con el otro. Ahora, si vos estás mal, la culpa es tuya. Entonces, el individualismo es extremo y en situaciones de absoluta precariedad, como estamos en este momento en la Argentina, hay un solo lugar. Es como si hubiera un solo lugar. Y entonces... Y ese solo lugar sería el individual, digamos. y que o lo ocupo yo o lo ocupas vos. No hay... Y hay un refugio totalmente. frente a eso que es el vínculo. No hay en un trabajo, estás Claro. vos, van a sacar a 3 empleados, o estás vos o estoy yo. Entonces, Claro. si te puedo hacer 5 sin... No lo estoy diciendo que lo haría Sí, yo, sí, sí, pero lo he totalmente. visto. Sí, sí. Esto se vio también en la década, ustedes eran más jovencitos, en la década del 90. Los empleados de los bancos, por ejemplo, que sabían que iban a echar una cantidad, era como si se delataban, no se delataban, porque era Totalmente. quién se quedaba. Y como a partir del momento que les comunicaban que se iban, no podían ni volver al escritorio por el tema de hacer algo con las computadoras, entonces son climas en donde sálvese el que pueda. Totalmente. Entonces, hiperindividualismo, rapidez en todo ya, todo ahora, una búsqueda del placer inmediato. ¿Cómo convive eso con encontrarse con un otro para hacer una relación que el otro es una alteridad siempre incognoscible? Por lo menos en gran parte incognoscible. Y siempre va a ser otro. Con lo cual todo el tiempo van a haber diferencias. Y tengo otra pregunta ahí, porque digo, eso es esto que vos estás diciendo, uno o el otro es lo que prima. ¿Y qué pasa? Que creo que es también lo que pasa en algunas situaciones cuando el otro sí quiere vincularse, porque también ahí aparece el miedo cuando el otro quiere, viste, esto de la intensa, cuando alguien quizás sí quiere profundizar, sí quiere vincularse, porque como vos decís hoy, reina el individualismo, entonces cuando aparece una mujer o un varón que tiene ganas de vincularse, es el tóxico, como me decía recién Gustavo. La puta madre. No, ponía como era el ejemplo todo lo intenso, malo. entonces Es digo, muy bueno, una Alicia, lo que época decís. de no sé si el revés o el Pero- que quiere profundizar un poquito Perdón es el que me desubicado. meta, última respuesta. Nos Bien. tenemos que ir. Bueno, última respuesta, sí. Dale con la respuesta. Sí. Lo que vos estás diciendo está muy bien, porque si alguien hemos aprendido a no demostrar los afectos, porque el que demuestra los afectos, si alguien demuestra que necesita, quiere, desea, es un pesado. Claro, un No, ¿sabes cómo intenso, se le la dice palabra ahora? es intensa. Regalado. Regalado, Bueno, regalado, regalado. ¿Cómo? o regalada. Migajero. El migajero El también. migajero. Regalado y migajero, Pero tremendo. qué loco boludo. cuando uno quiere vincularse, que es algo lindo, que es comprometerse, que es una Y construcción. que además, Te regalaste, dice. y que además, en el fondo, hay esta tensión entre el individualismo y un querer vincularse en serio, un querer tener un otro en donde sea testigo de la propia vida, donde puedan construir cosas justas. En esta ambivalencia nos movemos. Claro. Y en estas ambivalencias se ven claramente en el sufrimiento, uno lo ve en el consultorio, ¿no? Esto de querer, pero por el otro lado boicotear, o parecer que se busca, pero se busca en el lugar que es imposible. Entonces, esto está en tensión. Entonces, podés escuchar a mujer, y además con los cambios que han habido en la posición de la mujer. Totalmente. Entonces, entre los cambios que han habido en la posición de la mujer, si la mujer avanza, el hombre puede quedarse más como no sabiendo qué contestar frente a ese avance. Y entonces la mujer no se atreve, los otros días le decía, si querés que
un hombre espantarlo en 7 días, decirle salgamos a comer, vayamos a no sé dónde. Intentar un vínculo. Claro, ¿no? Claro. Si, Demostrar si le interés. mostrás que querés algo más fuerte, Claro. entonces, bueno, esto da para muchísimo. Para mucho más. Muchísimas La seguimos. gracias, Alicia. Hemos hablado 25 minutos, ¿eh? No Ah, sé no qué, pero se parece. nos pasa Ah, mirá tan vos, rápido parece que... rápido, Sí, sí. sí, tal cual, tal cual. Bien, es que la Alicia pone en el contrato, dice mínimo 25 minutos mi columna, si no, no firmo Si no, no la nada. hago. No traigo Así las- que- Mis invitados no Bien. pueden estar menos. Bueno, muchísimas gracias María No, Estela. gracias a ustedes, que son ahora un voy a buscar a amor y una que- chica y le voy a decir, ¿sabes la diferencia entre interacción, vínculo? A él le encanta. Lo de nosotros, ¿Sabés qué hace? ¿Sabés qué hace en todas las columnas? Toma tips. La otra vez se agarró una de la felicidad, La de definición de felicidad según Freud en El Malestar que sale de en la el malestar de la Cultura. cultura, la agarró, la tipea así, entonces se la aprende de memoria. Y Y después- para relacionarse con chicas, Claro, no, claro. vincularse ni en Sí, pedo, Qué ¿no? lindo episodio que estoy viviendo, le digo. Eso hace todo el tiempo. Gracias, Este Max, es de los videos de hoy. Este es de los videos. Gracias, Max. Gracias, Debbie. Gracias. Alicia, María Gracias, Estela, un placer gracias, que un placer, vengas. realmente. Y se quedan escuchando ese ruido infernal. Chau.